Bienvenidos una vez más a nuestro servicio online. Es una bendición como iglesia estar con ustedes, poder seguir adorando juntos a Dios y también poder seguir meditando en la palabra. El día de hoy quiero invitarles ahí en casa a que nos acompañen. Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 6. Si tienes Biblia, te invito a que la busques, que la abras y la tengas de hecho ahí abierta en el capítulo 11, porque vamos a estar viendo varios versículos de este capítulo. Entonces, Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Si gustas acompañarme ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo de reflexión bíblica en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque aún en medio de las situaciones difíciles que vivimos, como iglesia seguimos caminando, como iglesia seguimos unidos en espíritu para adorar al Rey. Alrededor de todo el mundo tu iglesia sigue exaltándote, glorificándote. Ahora, Señor, vamos a meditar un momento en tu palabra. Usa mi vida, permite que las palabras que yo diga puedan llegar al corazón de cada persona, que tu palabra a través de este pasaje, Señor, ministre a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, después de leer el pasaje, yo te invito a que nos adentremos en la escena y pensemos qué es lo que está sucediendo. Por un lado tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que se encarnó, que puso su habitación entre nosotros. Y por el otro lado tenemos a 3 de sus mejores amigos, María, Marta y Lázaro. Un día Lázaro se enferma, gravemente de hecho, y la familia de Lázaro lo manda a llamar. Le envían un recado diciendo: tu querido amigo está enfermo. Que por cierto, esa frase nos refleja bastante la intimidad que había en esta relación de amistad. Tu querido amigo está enfermo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pues nosotros esperaríamos que él inmediatamente se desplazara para ir a ayudar a la familia, pero lo que hace Jesús es bastante complicado de entender, porque dice: aunque Jesús los amaba, se quedó donde estaba 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se queda 2 días más en lugar de ir a ayudar a sus amigos? Personas que realmente habían estado con él, que realmente creían en él, personas cercanas, pero en el momento más difícil de sus vidas, Jesús se queda lejos. Jesús no responde al llamado, Jesús se queda distante. ¿Por qué? Y esa actitud de Jesús hace que por lo menos nos preguntemos: ¿acaso a Dios le importa lo que ellos estaban pasando? ¿A qué a Jesús no le interesaba, no le importaban los problemas de esta familia? O incluso más aún, ¿no? ¿A Dios le importa lo que como seres humanos vivimos, pasamos y sufrimos? Aunque es una pregunta que pueda sonar dura, es una pregunta que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, el rey David clama: Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás a otro lado? También el profeta Isaías dice: Señor, viendo todo esto, ¿te quedarás sin hacer nada? ¿Dónde está Dios? ¿Le importamos a Dios? Esa pregunta que vemos en la Escritura y que ha estado presente en la vida de miles de personas a lo largo de la historia, y que estoy seguro que en este momento de crisis en muchos corazones y vidas surge la misma duda. ¿Le importa a Dios lo que está pasando? Quizás hasta tú que estás viendo este video, en algún momento dado te has preguntado eso, viendo todo el sufrimiento, todo lo que está pasando en el mundo. ¿Le importa a Dios lo que está sucediendo? Y bueno, déjame decirte, obviamente la respuesta a esa pregunta es sí, sí le importamos a Dios. Pero yo quisiera invitarte a que analicemos un poco más a fondo el pasaje de Juan capítulo 11 y veamos algunas cosas interesantes que nos demuestran no solo que le importamos a Dios, sino cuánto es que le importamos. Y primero, aunque no lo parezca, Dios está obrando. Versículo 11:4 dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Entonces, si nos ponemos en el lugar de la familia de Lázaro, eres
amigo de Jesús, eres un conocido cercano de Jesús, han comido juntos, lo has apoyado, lo has hospedado en tu casa, has estado a su lado desde el principio, has comido con él. El maestro te llama a ti amigo. Y entonces cuando Lázaro se enferma, en nombre de esa amistad y de esa confianza mandas pedir ayuda, ¿no? Y le dices, tu amigo querido está enfermo. Pero la respuesta que te da Jesús a eso la manda por un mensajero que dice, creo que Jesús no va a venir, se quedó unos días más donde estaba. Como seres humanos diríamos, pues qué mala onda, ¿no? Qué feo se está comportando Jesús. Pero si nos vamos del otro lado de la escena, ya no con la familia de Lázaro, sino con lo que Jesús estaba haciendo, vamos a ver que las cosas son bastante distintas, porque en cuanto Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo, da una declaración profética: esta enfermedad no acabará en muerte, sino será para la gloria de Dios. Un par de días después, Jesús empieza los preparativos para dirigirse a la ciudad donde estaba Lázaro. Ahora, es interesante notar que la familia, María y Marta, no sabían que Jesús ya estaba preparándose para el viaje. Ellos seguían con la idea de que Jesús no quiso venir, que Jesús decidió quedarse donde estaba, que a Jesús no le importaba. Pero el maestro ya estaba haciendo planes para regresar a Betania. Y más adelante, cuando Lázaro muere, que es como el punto más crucial de la historia para la familia de Lázaro, la situación de enfermedad había acabado de la peor manera, pero cuando Lázaro muere, Jesús dice: Lázaro duerme, pero iré a despertarlo. O sea que Jesús ya había decretado que iba a actuar de una manera sobrenatural en medio de las circunstancias. Creo que con estas ideas podemos ver que aunque parecía que a Jesús no le importaba lo que estaba pasando, realmente Él siempre estuvo obrando. Y es que cuando atravesamos situaciones difíciles, cuando atravesamos problemas, quizá no siempre vamos a recibir la respuesta en el tiempo y forma que nosotros quisiéramos. A lo mejor nos vamos a sentir como la familia de Lázaro diciendo: ¿por qué Jesús no me responde en este momento que yo tanto lo estoy necesitando, de la forma que yo quiero? Pero déjame decirte que podemos tener la certeza de que ahora mismo Dios está obrando. Dios está obrando sus planes y sus propósitos en tu vida. Dios está obrando de manera poderosa a favor de ti. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios en medio de nuestros problemas? ¿Qué es lo que quiere Dios obrar? ¿Cuáles son los planes que Él tiene en medio de la situación de crisis que estamos viviendo? Tengo que decirte que la verdad es que no sé a ciencia cierta cuál es el plan de Dios. Romanos nos dice: qué grande es la sabiduría, la riqueza y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y caminos. Entonces a lo mejor no conocemos, pero sí podemos aferrarnos a la esperanza de lo que Dios mismo nos dice en Jeremías 29. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Le importamos a Dios? Claro que le importamos, porque ahora mismo Él está obrando su perfecta voluntad en medio de la situación que estamos viviendo, y sus planes son para lo bueno. Segundo, Dios siempre va a darnos lo mejor, no lo fácil. Humanamente hablando, ¿qué sería más fácil? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? ¿Qué hubiera sido más fácil para la familia de Lázaro? ¿Que Jesús hubiera llegado a sanar o esperarse hasta que después de 4 días lo sacara de la tumba? Obviamente fue más difícil el proceso, largo, fue más doloroso, porque Jesús con una mano y unas palabras pudo haber levantado a Lázaro, pero sin en cambio tuvieron que pasar una crisis emocional de varios días, viéndolo sufrir, viéndolo morir y enterrándolo. O sea, una situación complicada. Pero lo más fácil no siempre es lo mejor. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro, hubiera sido uno de tantos milagros de sanidad. Es más, me atrevo a pensar que ni siquiera hubiera sido uno de los milagros más grandes que Jesús hizo. Hubiera sido un milagro dentro de tantos milagros que a lo mejor ni siquiera hubiera sido digno de ser escrito en el relato de los evangelios. Se hubiera perdido en la historia. Sin embargo, resucitar de entre los muertos es otra cosa. Cuando Jesús levanta a Lázaro de los muertos, esa se convierte en una de las señales más grandes de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que demostraban que realmente era el Hijo de Dios. Esa señal hizo que la familia de Lázaro creyera fielmente que Jesús era el Mesías. Jesús mismo dijo en el capítulo
capítulo 11, de Juan, versículos 14 y 15. Por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. El ver a un muerto resucitar ayudó a que los apóstoles, los discípulos, toda la gente que estaba en el velorio, que estaba en el entierro, pudieran ver de primera mano a un muerto resucitar y ver que ese hombre que le decía al muerto, sal de ahí, realmente era el Hijo de Dios. Fue mejor, no fue fácil, pero fue mejor. Y viéndolo desde lejos, a lo mejor tú y yo pudiéramos decirle a María y Marta, ¿sabes qué? No se preocupen, no es que no le importen a Jesús. Solo que lo más fácil no siempre es lo mejor. Este proceso va a ser un poco más difícil, pero va a ser mejor. Ojalá que lo entendieran. Le importamos tanto a Dios que a veces nos va a dar las cosas como las queremos y de la forma que las queremos y gloria a Dios por ello, pero habrá otros momentos donde Jesús nos va a permitir pasar por procesos dolorosos que nos van a ayudar. Nos va a permitir llorar en algunas otras ocasiones para formar nuestro carácter y siempre nos va a llevar por el camino adecuado y correcto de acuerdo a sus planes, no por el más fácil, pero teniendo la certeza de que cuando lleguemos a la meta el resultado será lo mejor, porque le importas tanto a Dios que va a ser lo mejor para ti. No te preocupes, no es que no le importes a Jesús. Quizás no es el camino más fácil, quizás no es el proceso más fácil, pero a final de cuentas va a ser lo mejor. Ojalá lo entendieras. Tercero, Dios nos ama tanto, le importamos tanto a Dios que llora con nosotros. En el capítulo 11 que estamos viendo de Juan, versículos 33 en adelante, dice: cuando Jesús vio llorando a María y a la gente que estaba con ella lamentándose, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Sin lugar a dudas es uno de los versículos más íntimos, más personales de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ve a la familia, cuando ve a sus amigos llorando y sufriendo la pérdida, se conmueve en su interior, se enojó en su interior, dicen algunas versiones. Y este enojo tiene que ver con la turbación que tú sientes cuando ves sufrir a los que amas. Cuando ves que alguien lastima a las personas que amas y eso te mueve en tu interior. Así se sintió nuestro Señor Jesucristo y acto seguido lloró. Son dos palabras en el original griego, lloró Jesús. Corto el versículo, pero que nos tiene un significado tan profundo para nosotros, aunque sería importante entender por qué lloró Jesús. Déjame decirte que no era un llanto de remordimiento porque no fue a sanar a Lázaro. Jesús no estaba remordiéndose la conciencia porque no había hecho nada para ayudarlo. En ese tiempo también se contrataban plañideras. Estas eran mujeres que se dedicaban profesionalmente, por así decirlo, a ir a los entierros a llorar. Les pagaban una cantidad de dinero para que estuvieran al lado del cadáver del muerto y lloraran y expresaran luto por ellos. Jesús no lloró como una plañidera, Jesús no lloró de una manera profesional. No fue un llanto tampoco de desesperación y desconsuelo. Jesús no estaba llorando porque hubiera perdido el control o porque no hubiera esperanza, como a veces algunas personas lloran ante la pérdida de un ser querido. Es más, Jesús ni siquiera lloraba por Lázaro, porque Jesús sabía que en unos momentos más Lázaro iba a levantarse de entre los muertos. Jesús lloró en ese momento simplemente y profundamente porque tenía un amor y compasión que no se puede expresar con palabras por María, por Marta y por la familia de Lázaro. Esas lágrimas que estaban corriendo por el rostro de Jesús reflejan que Dios nos ama, que Dios se duele con nosotros, que Dios llora con nosotros, que Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Esas lágrimas nos identifican profundamente con nuestro Señor. Nunca pienses que tus problemas no le importan a Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y como un papá, cuando estamos sufriendo, Él nos abraza en su pecho, nos recuesta en su pecho, nos consuela, nos besa, nos ama y se conmueve en su interior porque estamos sufriendo. Esas lágrimas que corren por los ojos de Jesús demuestran que le importas a Dios. Y cuarto, le importamos tanto a Dios que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Esta historia termina cuando Jesús se para frente a la tumba y grita: Lázaro, sal de ahí. Y el que estaba muerto resucitó. Es algo impresionante, ¿no? Pero aunque Lázaro resucita en ese momento, no lo hizo para vivir eternamente, porque a final de cuentas, en algunos meses, en algunos años, Lázaro iba a volver a morir. Porque al final
la muerte había entrado en la humanidad. Por causa del pecado de Adán, la muerte entró al mundo. Y es un destino que todos estamos esperando. Algún día la muerte nos va a llegar a todos. Entonces se necesitaba algo especial. Si el milagro de resurrección fue impresionante, se necesitaba algo aún más grande que quitar el problema de raíz. No solo para el bien de Lázaro, sino para el bien de la familia de Lázaro, para el bien de los que estaban ahí, para el bien de los judíos y para el bien de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Para eso vino Jesús precisamente, para dar su vida en la cruz del Calvario, para salvación de toda la humanidad. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso, ante el dolor de Marta, en el versículo 25 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesús estaba ya a unos días de sufrir la crucifixión, pero en ese momento crucial, Él le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Vine para que Lázaro pudiera resucitar ahorita, pero sobre todo vine para que Lázaro en el día postrero resucite y vaya al cielo y tenga vida eterna. Pero no solo Lázaro, porque Jesús también murió por ti y por mí. Murió para perdonar nuestros pecados, para darnos una oportunidad nueva, para borrar todas las cosas que hicimos en el ayer y que tuviéramos un comienzo nuevo y pudiéramos disfrutar una vida abundante y plena aquí en la tierra, pero sobre todo que pudiéramos esperar con gozo la alegría de la vida eterna junto a Él en el cielo. Tanto te amó Dios que envió a su Hijo para pagar el precio por tu salvación. Y hoy lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. ¿Le importamos a Dios? Solo tienes que mirar la cruz para que veas cuánto le importas. Termino con esto. No dejes que las circunstancias y dificultades te hagan dudar del amor de Dios. No dejes que el panorama que estamos enfrentando ahorita te lleve a pensar que quizás a Dios no le importas o que a Dios no le importa la humanidad. No dejemos que las circunstancias opaquen la grandeza del amor de Dios por nosotros. Le importas tanto que Él está obrando ahorita a tu favor. Le importas tanto que Él va a llevarte por el proceso que te lleve a lo mejor, aunque no sea lo más fácil. Le importas tanto que se conduele contigo, que te abraza en su pecho y que derrama lágrimas de amor y misericordia por ti. Y sobre todo le importas tanto que las palabras no pueden expresarlo, por eso lo demostró en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos donde estás y vamos a hacer una oración. Señor, las situaciones que estamos viviendo sé que son difíciles. Sé que en algunos momentos podemos llegar a pensar que te olvidaste de nosotros. Pudiéramos llegar a pensar, como dijo en algún momento el rey David o el profeta Isaías: ¿acaso no vas a hacer nada? ¿Acaso no te importa lo que nos pasa? Pero hoy en tu palabra tú nos has hablado y nos has demostrado cuánto es que te importamos. Y yo te pido que en el corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, y sobre todo de aquellas que en algún momento han dudado del amor que tienes y de la importancia que sus vidas tienen para ti, que en el corazón de cada uno de ellos, Señor, tú hables, que tú les demuestres, que tú les recuerdes que los amas tanto, que estás obrando ahorita a favor de sus vidas, planes para lo bueno, para darles un futuro y una esperanza. Que aunque no veamos tu mano como quisiéramos, tú ya estás obrando de una manera sobrenatural. Permite que ellos puedan ver que a pesar de que el proceso no es fácil, el resultado será lo mejor, que tú les vas a dar algo grandioso. Permite que ellos puedan ver tu gran amor que se conduele junto con ellos. Que podamos recordar a Jesús derramando lágrimas de compasión y que eso nos conforte el corazón. Que nos sintamos amados por ti. Que nos sintamos recostados en tu pecho. Pero sobre todo, Dios, que nunca olvidemos la cruz. Porque cuando llegan las dudas de qué valor tenemos para ti, si nosotros como seres humanos te importamos, solo hace falta mirar la cruz y ver cuánto es que te importa la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino tenga vida eterna. Permite que estas palabras conforten nuestro corazón y fortalezcan nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.